Bien, entonces, como les decía, vamos a culminar esta segunda parte de lo que es presión arterial. Vieron regulación de la presión arterial. Hoy, puntualmente, vamos a ver la hipertensión arterial como síndrome clínico. Y comenzamos con una definición de presión arterial muy fisiológica, muy física, que es la fuerza que ejerce la sangre que circula contra las paredes de las arterias. Esa es una definición clásica, básica de presión arterial, ¿sí? Si ahondamos un poquitito, en cada ciclo cardíaco la presión va a variar entre un valor máximo, que se denomina presión arterial sistólica, y un valor mínimo, que se denomina presión arterial diastólica. La presión arterial media, ¿sí? Lo que está en la línea de puntos amarilla, es un promedio de la presión en el árbol vascular. Pero no es exactamente un promedio exacto, ya que, como recordarán, la duración de la sístole y de la diástole en el ciclo cardíaco no tiene la misma duración. La diástole tiene una duración aproximada de 0,55 segundos y la sístole un poquito menos de la mitad, 0,25. Por eso la presión arterial media, al no ser un promedio exacto, surge de una fórmula que es presión arterial diastólica más un tercio de lo que se denomina diferencial, de la diferencia entre sistólica y diastólica. Esa es la formulita de lo que es presión arterial media, ¿sí? Para que la tengan presente y la recuerden, es la presión arterial diastólica más un tercio de la diferencial entre sistólica y diastólica, ¿sí? Después tenemos lo que es la presión del pulso, que es la diferencia de presión. Ahí sí que existe entre la presión sistólica o máxima y la presión diastólica o mínima, ¿sí? Si tenemos una paciente con una presión de 130, 80 milímetros, la presión de pulso será de 50 milímetros de mercurio, la diferencial. Y si hacemos una definición ya puntual de lo que es la presión arterial, aparte de la que dimos recién, que es la fuerza que ejerce la sangre que circula contra las paredes de las arterias, afinamos la definición y podemos decir, como ya lo hemos visto en seminarios anteriores, que la presión arterial o la presión arterial media es el resultado del volumen minuto por la resistencia periférica, ¿sí? Acá comenzamos a ampliar un poquito más. Esto es repaso de lo que ya hemos visto, pero sirve como introducción, ¿sí? Aparte son conceptos que se repasan porque son importantes y los van a ir viendo, ya lo vienen viendo y lo van a seguir viendo en seminarios posteriores y en las clases que tengan. Presión arterial o presión arterial media, como dije, es el resultado de el gasto cardíaco o volumen minuto por la resistencia periférica de esta formulita. Como recordarán, el gasto cardíaco o volumen minuto depende está determinado por el volumen sistólico, ¿sí? El volumen que eyecta el corazón en cada sístole, recuerden que es de aproximadamente 70 mililitros, ¿sí? Y a su vez, los determinantes de este volumen sistólico, que lo vimos en los seminarios anteriores, son la precarga, la poscarga y la contractilidad. Por la frecuencia cardíaca, volumen sistólico por frecuencia cardíaca determina el volumen minuto. Y la frecuencia cardíaca tiene determinantes básicamente que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo, ¿sí? El sistema simpático suele generar un aumento de la frecuencia cardíaca y la activación del sistema parasimpático una disminución de esa frecuencia cardíaca. Todo esto, que es gasto cardíaco, por resistencia periférica. Y los determinantes o el determinante mayor y uno de la resistencia periférica, como lo habrán escuchado anteriormente, es, si bien depende de esta fórmula, ¿sí? Que está acá, de la ley de Poiseuille, el determinante mayor de la resistencia periférica es el radio arterial, ¿sí? Que es inversamente proporcional al radio arterial y directamente proporcional a la viscosidad de la sangre. Pero modificaciones en el radio, que es R a la cuarta potencia, pequeñas modificaciones en el radio arterial me va a modificar, ya sea en más o en menos, en forma notable lo que es la resistencia periférica, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son volvemos a repasar los determinantes de la presión arterial, entonces, y concentrárnoslo en, ya vimos lo que es el volumen minuto, ¿sí? Y lo que es volumen sistólico, frecuencia cardíaca. Ahora vamos a ampliar o profundizar un poquitito en lo que es la resistencia periférica. Y la resistencia periférica, como les decía recién,
su principal determinante es el radio de los vasos, en donde varía en forma inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio del vaso, ¿sí? Es un determinante muy importante. Y como verán, y esto lo hemos visto en diapos anteriores, de seminarios anteriores, la distribución de la resistencia a lo largo del árbol circulatorio representa casi el 70%, está representado en la circulación arteriolar y capilar, ¿sí? El 41 y el 27%. Este segmento de la circulación es el que va a actuar como determinante principal de la resistencia periférica y como habíamos comentado anteriormente, representa el 70% de la resistencia periférica total del árbol circulatorio, ¿sí? Y sus componentes principales son las arteriolas, principalmente con su capa muscular eh, muy desarrollada, y los capilares, ¿sí? El compartimiento venoso, como verán, contribuye poco a la resistencia periférica, vénulas, venas y vena cava, porque son son vasos que no tanto influyen en lo que es la resistencia periférica, sino que por las características de los mismos, tener paredes más delgadas, habíamos comentado que son vasos que se denominan principalmente de capacitancia, ¿sí? Es el lugar donde acumula el mayor porcentaje de la sangre de la circulación sistémica, no así son determinantes de la resistencia periférica, ¿sí? Determinante de resistencia periférica, principalmente arteriales y capilares. Las vénulas intervienen poco en la resistencia periférica total, sí son vasos importantes de capacitancia, ¿sí? Bueno, y este es un cuadrito que seguramente lo habrán visto en el seminario anterior. Visto de esta manera, impacta de la cantidad de datos, flechas y demás, pero por ahí está importante empezar a analizarlo, porque resume un poco todos los conceptos que se vieron y los que por ahí se van a seguir o se van a seguir viendo en este seminario, y muchas veces también a partir de esto vamos a entender por qué actuamos o dejamos de actuar en uno u en determinado lugar cuando queremos intervenir sobre la regulación de la presión arterial. Entonces, para hacer un repaso de lo que estamos viendo acá, otra vez repetimos lo que es la presión, la fórmula de la presión arterial, que es volumen minuto por resistencia periférica, lo que dijimos recién. Volumen minuto a su vez es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, los determinantes del volumen sistólico: precarga, contractilidad y poscarga. La frecuencia cardíaca, generalmente la regulación a partir del sistema nervioso autónomo, y la acción generalmente a nivel del músculo cardíaco o de los nódulos sinusal, a partir de la estimulación de los receptores beta 1 principalmente. Después, la resistencia periférica, donde el principal determinante es el radio a la cuarta potencia de los vasos, ¿sí? Que es inversamente proporcional, y en la estructura de la pared vascular que determina el radio, ¿sí? De los vasos, que generalmente, como vimos, eran las arteriolas principalmente. Es la pared muscular de estas arteriolas lo que van a determinar en forma importante el radio de los vasos para disminuir o bajar la presión. A su vez, bueno, la precarga, ¿sí? Tiene un componente del retorno venoso, ¿sí? Entonces el volumen y la redistribución del volumen fluido van a ser determinantes de la precarga. La contractilidad se va a poder modificar a partir también de la estimulación de receptores beta 1 y beta 2 del sistema nervioso autónomo. Así como aumentábamos la frecuencia cardíaca, se aumentaba la contractilidad. Bueno, los determinantes de la poscarga eran principalmente, tenía otros determinantes, pero vamos a enfocarnos en uno de ellos que es importante, que es la resistencia periférica general. Y lo que está acá en celeste abajo es lo que decíamos recién, ¿no? Cómo interviene el sistema nervioso autónomo a partir de lo que dijimos recién. A ver, a nivel de la frecuencia cardíaca, actuando sobre los receptores beta 1 y beta 2, aumentando la frecuencia cardíaca a través del simpático. Cuando interviene el parasimpático a partir del nervio vago,
en receptores muscarínicos van a bajar la frecuencia cardíaca, esto va a ser el sistema nervioso autónomo. A nivel de la circulación periférica, a nivel principalmente de las arteriolas, el sistema nervioso autónomo va a actuar en otros receptores que son los receptores alfa 1 y alfa 2 y va a generar, así como generaba aumento de la frecuencia cardíaca en el corazón, actuando sobre estos receptores beta, a nivel del árbol arterial, va a actuar a través, estos adrenalina y noradrenalina van a actuar a través de los receptores alfa que van a generar vasoconstricción periférica, ¿sí? Y los reductores muscarínicos de la circulación periférica van a generar vasodilatación contraria. Y después el componente neurohumoral, principalmente las hormonas, angiotensina 2, antidiurética, los péptidos natriuréticos, recuerdan que actúan regulando a partir de la secreción de renina y la formación de angiotensina. Angiotensina era un potente vasoconstrictor, entonces genera vasoconstricción periférica, por lo tanto me va eh, a generar aumento de la resistencia periférica. La angiotensina, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, como decimos, esta última parte del sistema que es la aldosterona, actúan junto con la antidiurética regulando la excreción renal de sodio y agua, especialmente la aldosterona va a regular la excreción renal de sodio, generando retención de sodio y agua, y era lo que veíamos, ¿no? Aumentaba en la clase anterior. Aumenta el retorno venoso y aumenta la precarga. Bueno, entonces, estos son conceptos que ya lo hemos visto y acá, bueno, es un poco graficar y tratar de unir un poco esos conceptos y repasarlos. Bueno, y ahora nos adentramos específicamente en lo que es la hipertensión esencial, como, y podemos definir, o una de las maneras, de las tantas formas de definición que tenemos, es esa enfermedad, ¿sí? O síndrome que se caracteriza por ser crónica, controlable y multifactorial, ¿sí? Crónica porque es una enfermedad, es un síndrome que nosotros cuando hablamos de enfermedades crónicas o agudas, básicamente nos definimos clínicamente sobre esas enfermedades en las que uno no se va a curar, ¿sí? Sacando algunas excepciones ahora cuando veamos los tipos de hipertensión, si es esencial o secundaria. Pero una hipertensión esencial, que es el 95% de los pacientes hipertensos, es una enfermedad crónica que va a ser controlable, ya sea por las medidas que nosotros adoptemos desde lo higiénico dietético, ¿sí? Lo que es la dieta, bueno, los estilos saludables de vida, y el segundo paso, si se necesita, que en la mayoría de las veces ocurre eso, la necesidad de apoyo farmacológico. Entonces va a ser controlable mientras uno esté digamos, bajo efectos del tratamiento higiénico, dietético y farmacológico. Y multifactorial porque en la hipertensión esencial principalmente no vamos a tener una causa que defina por qué una persona se vuelve hipertensa o no se vuelve hipertensa. Generalmente hay componentes genéticos, ambientales y otros más, ¿sí? Entonces, como enfermedad crónica, controlable y multifactorial, está caracterizado por un aumento sostenido en el tiempo de la presión arterial sistólica por encima de los 140 milímetros de mercurio y o la presión arterial diastólica igual a mayor a 140, perdón, 90 milímetros de mercurio. Como verán, dice I o, ¿sí? Porque podemos tener un aumento de la presión arterial sistólica igual o mayor de 140 milímetros de mercurio, y aunque la presión arterial diastólica sea menor a 90, ¿sí? Entonces esté dentro del rango normal, 80, igual voy a ser hipertenso y tendré un tipo de hipertensión que es hipertensión sistólica aislada, ¿sí? Habitualmente, en los pacientes hipertensos, los dos componentes sistólicos y diastólicos suelen estar aumentados en forma proporcional y los dos por encima de los valores indicados como normales, digamos, ¿no? Si una de las formas de clasificar a la hipertensión arterial en todo paciente mayor de 16 años
una de las últimas clasificaciones, ¿sí? Siempre los valores en las últimas décadas, según los análisis que se van haciendo de paneles de expertos y demás estudios, se fueron ajustando algunos valores, ¿sí? Y el último análisis, digamos, de paneles de expertos, que es lo que para ahí alguno ha escuchado, que es el Joint National Committee, han definido la hipertensión o la clasificación de la hipertensión arterial en estas categorías según los valores de presión sistólica o diastólica, ¿sí? Uno va a poder definir a un paciente en particular, realmente esto es válido para todo paciente mayor de 16 años, va a poder categorizarlo según los valores de presión, siempre que esta clasificación, siempre que esté, como dice acá abajo, sin estar tomando drogas antihipertensivas, ¿sí? Previamente, pues si está tomando drogas antihipertensivas, obviamente ya el paciente tiene un un diagnóstico de hipertensión y se lo tendría que haber clasificado en el momento de que se le hizo el diagnóstico, ¿no? Entonces, esto es para el paciente virgen de tratamiento en donde yo le hago el diagnóstico, lo categorizo según los niveles de presión antes de iniciar el tratamiento. Entonces, esto es sin tomar drogas antihipertensivas y sin enfermedad aguda. Todas las enfermedades agudas, cualquiera que sea, un cuadro febril, por ejemplo, como algo banal, siempre va a modificar desde cuestiones hemodinámicas hasta funcionales, entonces tiene que estar en situación basal sin estar atravesando, por ejemplo, ningún tipo de patología o enfermedad aguda, ¿sí? Cuando las presiones sistólicas y diastólicas califican en categorías diferentes, se debe elegir la más alta, ¿sí? Y es basado generalmente en el promedio de dos mediciones obtenidas en dos o más visitas luego del examen inicial. Esto es importante, salvo algunas situaciones muy puntuales, en donde uno en una primera consulta de un paciente que se desconoce hipertenso puede ya definir con un valor, obviamente objetivado en dos tomas en la misma consulta, de un brazo y del otro, esperando otros unos 10 minutos y volviendo a tomar, si esos valores se encuentran por encima de valores de 170, 180 o 190 de sistólica, uno con esos valores muy altos ya podría hacer el diagnóstico en primera consulta, ¿sí? Pero normalmente, en lo habitual de los casos, cuando el paciente se está volviendo hipertenso y no tiene esos valores extremadamente altos, donde uno puede decir ya en primera instancia este paciente ya es hipertenso en la primera consulta, habitualmente uno se toma un tiempo, ¿sí? Para en una consulta, uno encuentra cifras elevadas de presión arterial, solicita a los pacientes que se hagan un control ambulatorio de su presión, en segunda consulta se vuelve a valorar y muchas veces puede llevar dos o tres consultas hasta definir un valor ya promedio elevado y ahí ya categorizarlo como hipertenso y clasificarlo según el nivel de hipertensión. Entonces, como verán en el gráfico, uno define a una presión normal, la que está por debajo de 130 y debajo de 85 de diastólica, presión arterial limítrofe, ¿sí? Entre 130 y 139, 85, 89, e hipertensión, como dijimos en la definición, mayor o igual a 140 de sistólica y mayor o igual a 90 de diastólica. Va a ser nivel 1 cuando la sistólica es mayor de 140 hasta 159 y de diastólica de 90 a 99, nivel 2 de 160 a 179 y 100 a 109 de diastólica, e hipertensión nivel 3 mayor o igual a 180 o mayor o igual a 110 milímetros de mercurio de diastólica. Y lo que les decía recién, podemos también clasificar al paciente como hipertenso sistólico aislado cuando yo puedo determinar que el paciente tiene una presión sistólica mayor o igual a 140, pero la presión diastólica se encuentra por debajo promedio de 90 milímetros de mercurio. Lo que les decía recién, ¿no? Cuando hablamos de enfermedad crónica, controlable y multifactorial. El 90 o más, en realidad más cerca siempre del 95 que del 90 de los pacientes hipertensos van a ser lo que se denomina hipertensos esenciales, ¿sí? Eh, estos hipertensos esenciales, ¿por qué se denominan así? Porque la causa de la misma, ¿sí?
es multifactorial y no tiene una causa definida. Muchas veces se dice idiopática. Hay componentes, como dice acá, heredofamiliares, ¿sí? Generalmente es una hipertensión que se va a dar en pacientes a partir de como entre 25 y 30 años y hasta 55, 65 años, lo que generan hipertensión en esta franja etaria, ¿sí? Generalmente a partir de un aumento progresivo de la misma, característicamente van a ser en su gran mayoría hipertensos esenciales, ¿sí? Después tenemos una categoría especial que representa a veces menos del 5% de los casos de los diagnósticos de hipertensión, por eso no es algo muy común. Y la hipertensión, cuando uno está con un diagnóstico de hipertensión esencial, perdón, de hipertensión inicialmente, uno tiene que tener en cuenta la posibilidad de que ese paciente hipertenso tiene que descartar que no tenga una causa secundaria, ¿sí? Como le decía, el 95% de nuestros pacientes van a ser esenciales, pero siempre tenemos que tener en cuenta la posibilidad de que tenga una causa secundaria de hipertensión, que ¿qué significa? Que va a tener una determinada enfermedad, ¿sí? Que probablemente si yo puedo controlar esa enfermedad, el paciente me va a dejar de ser hipertenso, a diferencia de esto, ¿no? A diferencia de este paciente va a seguir siendo hipertenso siempre, por eso es crónico. Lo que yo mi objetivo va a ser que si paciente hipertenso esté controlado, ¿sí? Controlado en sus valores tensionales, ya sea por medidas farmacológicas o no farmacológicas. Pero el hipertenso secundario, tengo la posibilidad de que si yo detecto una causa, una enfermedad que le esté generando hipertensión y esa causa la puedo resolver, el paciente resuelta la causa deja de ser hipertenso, ¿sí? Por ejemplo, y tiene esta hipertensión secundaria, en general, esto lo van a ver más cuando vean clínica, pero hay algunos datos clínicos que uno hacen sospechar o por lo menos tener presente que podemos estar frente a un paciente con hipertensión secundaria. Por ejemplo, pacientes jóvenes, menores de 30 o 25 años que desarrollan hipertensión, ¿sí? Eso tenerlo presente como una posibilidad, aumenta las posibilidades de que esa hipertensión sea secundaria o pacientes que venían bien y que desarrollan bruscamente a partir de los 60 años o una crisis o una hipertensión arterial de inicio brusco y sostenida y con cifras elevadas, ¿sí? O que tengo un hipertenso que inicialmente pensé que era esencial, pero que no me responde al tratamiento. Entonces digo, bueno, no tendré una causa secundaria que me perpetúa la hipertensión. Y bueno, y cuando hablamos de causas secundarias que puedan resolverse, acá hay algunas, ¿sí? No es la idea de tirarles un listado enorme, pero saber que hay causas renales, causas metabólicas endocrinas que pueden ser causal de hipertensión secundaria. Por ejemplo, el feocromocitoma es una entidad donde se genera, es una patología donde hay un aumento exagerado de la producción de hormonas adrenalina y noradrenalina principalmente, ¿sí? Entonces, generalmente se da por un tumor en la glándula suprarrenal. Entonces, si yo detecto un feocromocitoma que es generador de mucha cantidad de adrenalina y noradrenalina, ese exceso de adrenalina y noradrenalina me va a actuar, como vimos anteriormente, los diferentes niveles de los puntos reguladores de la presión, me va a aumentar por efecto alfa 2 la vasoconstricción, entonces voy a tener un aumento de resistencia periférica que me va a condicionar aumento de la presión, me va a aumentar la frecuencia cardíaca por beta 1, me va a aumentar la presión. Entonces son esos pacientes que si yo les hago un tratamiento, ¿no? No lo sospeché o no llegué al diagnóstico, son pacientes que no van a responder porque uno le va a dar vasodilatadores, pero tengo una causa que me está actuando en forma exagerada, vasoconstrimiendo las arterias periféricas, aumentando la frecuencia cardíaca. Yo detecto ese feocromocitoma, hago un tratamiento quirúrgico, libero de este tumor secretor de- de adrenalina y el paciente deja de ser hipertenso, ¿sí? Acá es un ejemplo donde yo trato una causa que me genera hipertensión secundaria. Después hay otras causas mucho más frecuentes que esto, porque hay que decir la verdad, el feocromocitoma o las causas endocrinas son situaciones bastante poco frecuentes en la práctica clínica, pero hay otras causas que sí son más frecuentes, que son generadores de hipertensión secundaria. Por ejemplo, el consumo crónico de antiinflamatorios, ¿sí? Los pacientes pueden
tener hipertensión, a veces rebelde al tratamiento, difícil de controlar, y si uno no hace un interrogatorio o preguntas sobre el consumo de antiinflamatorios, muchas veces se nos pasa esta causa y por ahí tenemos catalogado al paciente como hipertenso refractario, no responde, y muchas veces son pacientes que consumen antiinflamatorios en forma crónica. Generalmente los pacientes mayores suele pasar eso, ¿no? Por patologías degenerativas, artrósicas, dolor crónico, se automedican y muchas veces si uno no pregunta puntualmente si está tomando tal medicamento, muchos pacientes no lo toman como un medicamento, tomar un ibuprofeno, por decir algo, todos los días, ¿no? Lo toman como algo, y si uno pregunta a veces genéricamente, ¿toma alguna medicación? No, no tomo ninguna. Y por ahí si uno hace una pregunta más dirigida, por ahí a veces nos pasamos, se nos pasa que el paciente está consumiendo antiinflamatorias en forma no controlada. Lo mismo que el consumo de alcohol, ¿sí? Eso siempre es un causante de hipertensión secundaria y a veces de que uno no pueda controlar adecuadamente una hipertensión esencial. El consumo de alcohol es una causa muy frecuente, ¿sí? Obviamente la obesidad también es una causa muy frecuente, una de las principales causas secundarias hoy por hoy en nuestra sociedad. Bueno, por ahí hablar un poquito de algunas cuestiones epidemiológicas de la hipertensión, ¿sí? Como datos así generales, pero ¿para qué sirve esto? Para ver la frecuencia y la prevalencia que tiene esta enfermedad en nuestra sociedad, ¿sí? El 25% de los hombres y el 20% de las mujeres van a ser hipertensos, ¿sí? Y de ellos solo el 25% está controlado. ¿Qué nos dice estos datos? Que es muy prevalente y a pesar muchas veces de tener el diagnóstico, ¿sí? De que el paciente es hipertenso, primero, mucho paciente hipertenso se desconoce porque no se controla o porque no va a los controles clínicos. Entonces, en la población hay mucho paciente hipertenso no diagnosticado, ¿sí? Porque si hay algo que tiene la hipertensión, eso es algo por ahí un concepto por ahí que clínico que les va a servir y es importante que lo sepan. Habitualmente eh, se dice que la hipertensión, a veces yo digamos, no tengo ningún síntoma, digo, uno le pregunta y dice, no tengo hipertensión, de hecho no tengo ningún síntoma de presión, nunca me dolió la cabeza, nunca me sangró la nariz. Y en realidad la hipertensión es una enfermedad por definición, casi por definición, asintomática, ¿sí? En raras ocasiones y con cifras elevadas, muy elevadas de presión, y que por ahí cifras que se elevan rápidamente, puede generar algún síntoma como esto que estamos describiendo, cefalea. Pero si hay algo que tiene la hipertensión, lo mismo que la dislipemia o incluso la diabetes, que suelen ser enfermedades asintomáticas, y uno puede ser hipertenso por muchos años, ¿sí? Y si esperamos tener síntomas, vamos a llegar tarde, generalmente decimos nosotros, a los tratamientos y al control. Por eso, parte del control de los exámenes periódicos de salud es eso, para detectar enfermedades que son asintomáticas y que si uno no las detecta y no las controla, pueden volverse sintomáticas en un futuro, pero ya como una complicación, ¿sí? No sé, el paciente que es hipertenso, tiene colesterol, nunca tuvo síntomas, obviamente porque es un hipertenso que no tuvo nunca cifras hiper elevadas como para dar síntomas por sí solo, y por ahí es fumador, y por ahí tiene colesterol, y por ahí capaz que son pacientes que no tienen un control clínico periódico, y son los pacientes que debutan, por ejemplo, con un infarto agudo de miocardio, una enfermedad coronaria. Entonces, a veces se dice, era un paciente sano, de la nada tuvo una enfermedad coronaria. Claro, una cosa es ser sano y otra cosa no haber tenido síntomas, eso es lo que a veces uno dice. Entonces, cuando uno dice, ¿qué le pasó a este paciente joven que estaba sano, entre comillas, y hace un síndrome coronario agudo, que es lo que vamos a ver la semana que viene? Y cuando empieza a analizar, ve que la presión estaba muy elevada. Cuando le hace una analítica o un examen de laboratorio, ve que tiene el colesterol muy alto. Cuando pregunta, ves que es un fumador de muchos años. Entonces, ojo con el tema de diagnosticar hipertensión solo con síntomas porque no los vamos a tener, ¿sí? Entonces, muy prevalente y aparte de ser muy prevalente, mucho subdiagnóstico. Mucho paciente anda por la calle sin saber que son hipertensos. Y hay un porcentaje de esos que sí se conocen hipertensos y que de hecho también están controlados,
solamente el 25% de esos pacientes que se conocen hipertensos y que están medicados, por decirlo de alguna manera, o en tratamiento, solo el 25% van a lograr tener cifras ideales de hipertensión, ¿sí? Entonces, ideales de control de hipertensión. Entonces, una enfermedad muy prevalente y muy poco controlada. O sea, cumple, digamos, dos puntos que lo hacen una enfermedad muy complicada a nivel digamos, general, ¿no? De la población general. Como dice acá en este slide, la hipertensión es el principal factor de riesgo para padecer y morir como consecuencia de un evento cardiovascular de forma prematura y es la segunda causa de discapacidad en el mundo, ¿sí? A partir de pacientes con infarto agudo de miocardio que quedan con discapacidad o accidentes cerebrovasculares que quedan con discapacidad. También es la principal causa de enfermedad isquémica cardíaca, lo que yo les decía, y del accidente cerebrovascular. Y otras complicaciones no menos importantes derivadas del mal control de la presión son la miocardiopatía dilatada, que termina en insuficiencia cardíaca, y arritmias cardíacas. Bueno, diagnóstico de la hipertensión, esto es un repasito así rápido que vamos a hacer porque esto lo tuvieron en el seminario, en el laboratorio de habilidades clínicas esta semana, trabajaron o practicaron lo que es toma de presión arterial, ¿no? Este dibujito ya lo vieron en la lectura complementaria que estaba en esta semana y es las características o las cosas que tenemos que tener presente para una buena toma de presión arterial, ¿sí? Una buena toma que me dé un valor que yo pueda decir si está tomado en las mejores condiciones, ¿eh? Lo que ya habrán visto acá. No hablar durante la medición, a veces el paciente o el mismo médico entablan una charla mientras se está tomando la presión, eso no debe ser así. El brazalete sobre el brazo desnudo, ¿sí? Es importante que no arremangarse más en esta época, en el invierno, que la gente viene abrigada y viene con una remera y viene con una camisa y viene con un suéter y no, hay que sacarse todo y desnudar el brazo porque si uno levanta te queda todo una pelota acá de ropa que hace que, no, eso no es una manera correcta de tomar la presión. Sentado, con la espalda apoyado en el respaldar de la silla, los pies apoyados en el piso y el brazo a la altura del corazón con la palma de la mano hacia arriba, ¿sí? Realmente un escritorio, ¿sí? Por eso es importante, por ahí como concepto general, cuando uno está en el consultorio, es primero tomarle la presión cuando el paciente está sentado delante nuestro en el escritorio y no hacerlo cuando uno por ahí lo invita a pasar a la camilla, a revisarlo, porque en la camilla realmente el paciente va a quedar con los pies colgando, no va a tener donde apoyar el brazo. Entonces, muchas veces vemos que se toma la presión de esa manera, pero no es la manera correcta de tomarlo. La manera correcta es tomarlo acá, después sí pasar al resto del examen si es necesario. Obviamente no tiene que estar con deseos de orinar, no tiene que cruzar las piernas, bueno, y algunas otras cuestiones que ya la habrán repasado en esta semana, ¿sí? Eh, Se recomienda principalmente los tensiómetros automáticos de brazo validados y los brazaletes adecuados, también el tensiómetro aneroide. Recuerden que los tensiómetros de mercurio están prohibidos por ley en Argentina. Y las claves para una correcta medición de la presión arterial, medir por duplicado, ¿sí? En un brazo, en el otro, hacer un promedio sin redondeo, ¿sí? Si hay diferencias de más de 5 milímetros de mercurio entre una toma y otra toma, hacer mediciones extras para llegar a un promedio más exacto. En pacientes ancianos y diabéticos, tomarles la presión sentado, pero también tomarle la presión parado, después de 2 minutos parado, porque podemos detectar lo que se denomina hipotensión ortostática, ¿sí? El descenso importante de valores de la presión que tiene que ver con cuestiones de mal manejo de la vasoconstricción periférica, que eso entra en capítulos más puntuales, pero bueno, este concepto por ahí te no lo encuentro. Y mediciones de miembros inferiores, generalmente en niños, para descartar una enfermedad que es importante, que es la coartación aórtica, ¿sí? Y siempre cuando tomamos la presión, medir la frecuencia cardíaca, ¿sí? Porque la frecuencia cardíaca nos puede orientar sobre qué componente de los determinantes de la presión cardíaca pueden estar predominando. Si yo tengo un paciente con hipertensión arterial
y aparte tengo con taquicardia sostenida, más de 100 latidos por minuto, va a tener un componente hiperdinamico, ¿sí? Quizás un aumento de la actividad de su sistema nervioso autónomo simpático, y eso lo puedo tener como base para definir en un futuro un tratamiento farmacológico. Hasta ahora bueno, obviamente creo que alguna duda que por ahí no le he dejado no es que no les he dejado, pero bueno, como les decía en otras oportunidades, no tengan ningún inconveniente, al contrario, me paran si tienen alguna duda y volvemos para atrás o nada, analizamos alguna pregunta que tengan. Así que ya les digo, no duden en pararme y hacerme alguna pregunta si no me explico bien o no explico bien alguna Andrés, cuestión puntual. Sí, yo creo que vamos a profundizar en renal, pero ¿por qué la vejiga llena puede cambiar la medición de la presión? por varias situaciones. Generalmente la vejiga llena significa que probablemente el paciente tenga deseos de orinar. Entonces, un paciente con deseos de orinar eh, va a estar incómodo, va a estar inquieto. A veces se toma como una cuestión banal por ahí, pero no es menos importante. Es como tomar la presión en un paciente que está con dolor agudo. Entonces, muchas veces, y volviendo al ejemplo que yo les decía, que muchas veces se asocia la hipertensión con dolor de cabeza, por ejemplo. Muchas veces el efecto, muchas veces no, por no decir casi en la totalidad de los casos, salvo situaciones excepcionales de crisis hipertensiva muy importante, es el dolor lo que condiciona el aumento de la presión. Cualquier dolor, ¿sí? Dolor de cabeza, dolor de un traumatismo. Si yo voy a tomarle la presión a un paciente que tuvo un accidente de tránsito, tiene una fractura en una pierna, y está con dolor en ese momento, seguramente yo el valor de presión que le vaya a tomar va a ser alto y yo no voy a catalogar al paciente como hipertenso porque le estoy tomando la presión bajo esas condiciones. Entonces, uno cuando toma la presión tiene que tener las condiciones ideales en la medida de lo posible, ¿sí? Entonces, yo primero lo que tengo que hacer con ese paciente es, o le voy a tomar la presión, sí, voy a tener probablemente un valor alto, pero después lo voy a reevaluar cuando el paciente ya esté estabilizado, sin dolor, calmo. En el 100% de los casos, si el paciente no es hipertenso, esa presión vuelve a su estabilidad. En la vejiga básicamente pasa por eso, ¿sí? Tratar de dejar de lado todas situaciones que puedan generar malestar o incomodidad en el paciente, por lo tanto, en el caso de la vejiga va a generar por ahí una situación de intranquilidad que me puede aumentar la tensión nerviosa y aumentar, por ejemplo, la frecuencia cardíaca o el componente del sistema nervioso autónomo. Básicamente, se lo piensa por ese lado. ¿Sí? Ah, dale. Entonces podría haber un incremento en los valores. Claro. Ah, bien. Gracias, profe. No, por favor. Bueno, y después, esto es un grafiquito que por ahí está lindo como para resumir y como para ver algunas variantes de qué definimos presión, bueno, ya estamos definido presión arterial normal, ¿no? Y los diferentes entre presión arterial normal e hipertensión arterial, dos entidades que tenemos que tener en cuenta, principalmente la que está acá abajo a la derecha, que es algo dentro de todo bastante frecuente, hasta un 25 a 30% de los pacientes pueden tener esta entidad, que es hipertensión de guardapolvo blanco. ¿Cómo se puede interpretar este gráfico? Yo tengo presión arterial medida en consultorio, como les decía, más de una toma, haciendo un promedio, probablemente no en la primera visita, sino en varias visitas, yo llego a una conclusión de que el paciente tiene un promedio de su presión tomada en consultorio mayor de 140, mayor de 90. Entonces ya lo voy a catalogar desde acá hacia la derecha, ¿sí? Entonces, voy a probablemente definir que tiene hipertensión arterial, ¿sí? ¿Cuándo voy a definir que el paciente tiene hipertensión arterial? Cuando en consultorio tiene 140-90, más de 140-90, y aparte en sus controles ambulatorios le da un promedio de más de 135-85. Yo tengo más de 135-85 ambulatorio, más de 140-90 en consultorio, entro en este cuadrito, hipertensión arterial.
Si tengo menos de 140/90 en consultorio y menos de 135/85 en controles ambulatorios, voy a tener presión arterial normal. Ahora, si yo tengo en consultorio sistemáticamente 140/90, pero en ambulatorio el paciente me viene con sus controles y sistemáticamente está normotenso, por decirlo de alguna manera, menos de 135/85. Yo le tomo 140/90, 150/90, 150/100 en el consultorio y cuando le pido que se haga sus controles ambulatorios, que se haga tomar la presión bajo las condiciones que teníamos acá, ¿no? Porque muchas veces los pacientes concurren en la práctica o no tienen eh, tensiómetros en sus casas y concurren a centros de salud o a farmacias acá en Mar del Plata, en Argentina en general. Entonces, muchas veces no se dan las condiciones en esos lugares de toma de presión de esta característica. Entonces, uno le tiene que indicar al paciente, si usted se va a ir a tomar la presión al lugar que sea, permítanle que esté bajo estas situaciones, ¿sí? Y que si usted llega caminando, por ejemplo, que le permita estar por lo menos 10 minutos sentados para relajarse y ahí que le tomen la presión. Por lo que decíamos recién, que uno llega caminando al lugar, lo hacen pasar y lo sientan y le toman la presión, va a estar como hiperdinámico, entonces hay que tener un tiempo de relajación. Bueno, entonces, si en sus controles ambulatorios de presión, tomados bajo esas características, él tiene sistemáticamente bajo, digamos, y yo sistemáticamente le controlo alto, puedo estar pensando que el paciente puede tener lo que se denomina hipertensión de guardapolvo blanco, que es una entidad en donde el paciente, por situaciones habitualmente ambientales, pacientes que se ponen muy nerviosos cuando van a la consulta, se vuelven hipertensos, entre comillas, en el consultorio, pero sus cifras tensionales ambulatorias son normales. Entonces, a veces cuando quedan dudas, hay un estudio que se llama un mapa que se le pide a estos pacientes, que es como un holter, pero eso lo hacen obviamente los cardiólogos, le ponen un controlador de presión arterial que le mide la presión durante 24 horas, ¿sí? Con por lo menos 60, 70 tomas de presión en el día. Y ese estudio nos permite definir muchas veces esto, confirmar que es hipertenso de guardapolvo blanco o confirmar que es hipertenso, porque por ahí el paciente se estaba midiendo mal la presión, o le tomaban mal o se tomaba mal la presión. Entonces, yo a veces, si yo le hago ese mapa y me da que ambulatoriamente en 24 horas, en una actividad normal del paciente, le dio promedio menos de 135/85, ahí yo lo catalogo definitivamente, este paciente es hipertenso de guardapolvo blanco, ¿sí? ¿Va a requerir tratamiento? No, me quedo tranquilo que ya incluso corroborado con este estudio que es el mapa, el paciente yo lo voy a encontrar con cifras tensionales altas en el consultorio, pero su promedio ambulatorio es normal, no tengo que lo catalogo de esta manera, no tengo que hacer ninguna conducta puntual sobre este paciente. Sí, obviamente controlarlo porque este paciente puede volverse hipertenso esencial en cualquier momento, ¿no? Pero por ahora no es hipertenso. Y si sus cifras tensionales también me dan por encima de lo normal ambulatorio, ya lo catalogo como hipertensión esencial. Y después hay una entidad que se denomina hipertensión oculta, que es lo contrario. Yo en consultorio le tomo, esto es mucho menos frecuente, le tomo cifras tensionales normales, pero en sus controles ambulatorios me dan cifras elevadas, ¿sí? Algo menos común, pero bueno, puede ocurrir. Entonces, muchas veces yo puedo llegar al diagnóstico de hipertensión oculta y muchas veces me sirve para definir la hipertensión oculta lo que se denomina si yo detecto lo que es daño de órgano blanco. Es algo que quizás lo han escuchado como palabra. Daño de órgano blanco, ¿qué es? La objetivación de que en este caso el paciente tiene un daño en un órgano noble, como puede ser el corazón o en la retina, ¿sí? A través de un fondo de ojo, que son característicos del paciente hipertenso, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, y vuelvo un poquito para atrás. Yo puedo decir, el paciente tiene hipertensión de guardapolvo blanco. ¿Qué significa? No es hipertenso, por decirlo de alguna manera, porque el paciente se vuelve hipertenso porque se pone nervioso en mi consultorio o en la sala de atención primaria y en sus presiones ambulatorias está normal. Él me trae todos los controles normales, listo, hipertenso y guardapolvo blanco. Ahora, si yo a este paciente que creo que es hipertenso y guardapolvo blanco, le pido, por esta razón o por alguna otra razón, un electrocardiograma, por ejemplo, o un fondo de ojo.
en donde en el electrocardiograma me informa, y eso lo van a ver en clase de electrocardiograma, que hay signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, se dice, ¿no? Que es agrandamiento del corazón. O en el fondo de ojo aparecen signos de lo que se llama retinopatía hipertensiva. Eso es daño de órgano blanco. Entonces, ya dejo de pensar, no, este paciente no es hipertenso guardapolvo blanco, este es hipertenso, porque tiene daño de órgano blanco, ¿sí? Entonces, la presencia de un daño de órgano blanco relacionado con la hipertensión ya me define al paciente como hipertenso, ya no pienso que es guardapolvo blanco. Y acá es lo mismo, yo que por ahí creo que el paciente no es hipertenso porque cada vez que lo controlo en mi consultorio está menos de 140/90, pero él me trae cifras ambulatorias siempre superiores a este valor y cuando le hago un fondo de ojo veo que tiene lo que se llama retinopatía hipertensiva, listo. Este paciente es hipertenso, ¿sí? Porque tiene daño de órgano blanco. ¿Por qué? Aunque yo no lo objetive en consultorio, tiene presiones ambulatorias por encima de lo normal y aparte tiene daño de órgano blanco. Entonces son estas cuatro entidades que uno tiene que tener presente como para categorizar al paciente que tenemos delante nuestro, ¿no? Si es hipertenso o no es hipertenso, o si tiene hipertensión de guardapolvo blanco o hipertensión oculta. Una cosa por ahí importante que siempre cuando vemos hipertensión no tenemos que ver la hipertensión como una entidad aparte, como una entidad única, ¿sí? Siempre, y esto lo van a ver ahora y más adelante, todas estas enfermedades crónicas hay que englobarlas o cuando uno hace un diagnóstico, hacer lo que se llama una estratificación del riesgo cardiovascular global, ¿sí? No es lo mismo un paciente hipertenso que solamente tiene hipertensión como síndrome, porque después es un paciente relativamente joven, no es obeso, no fuma, no tiene colesterol, no es diabético, no tiene antecedentes heredofamiliares, que un paciente, estoy hablando por ahí más en extremos, ¿no? Que tiene es hombre, porque ya ser hombre más de 55 años, como dice acá, ya es un factor de riesgo adicional. Hombre de 60 años, que fuma, que tiene un daño de órgano blanco por la hipertensión, o sea que me dice este paciente es hipertenso ya de larga data porque llegó a hacerme daño de órgano blanco, que aparte es diabético, que es obeso, que tiene antecedentes heredofamiliares, no es lo mismo. Entonces, el riesgo cardiovascular global en un paciente que en otro. Entonces, estratificar el riesgo con todo esto, que no lo vamos a leer, sino que lo va a quedar para que ustedes lo vean, ¿sí? Y no lo tienen que saber, obviamente, todo de memoria. Pero estratificar el riesgo a partir de analizar factores de riesgo adicionales, de evaluar el daño de órgano blanco en forma sintomática, porque esto que yo les decía de cuando uno hace un electro y le encuentra hipertrofia del ventrículo izquierdo, generalmente es asintomático, el paciente no tiene síntomas de hipertrofia del ventrículo izquierdo, o no tiene síntomas de que tiene una retinopatía hipertensiva. Cuando hace síntomas debe ser cuando ya se complicó, ¿sí? O sea, cuando empieza a tener disminución de la agudeza visual o empieza a tener algún grado de insuficiencia cardíaca. Entonces, evaluar factores de riesgo adicionales, evaluar daño de órgano blanco y de evaluar condiciones clínicas asociadas. No es lo mismo un paciente que ya ha tenido, digamos, complicaciones de su hipertensión como accidente cerebrovascular o ya un infarto agudo de miocardio. Entonces, esta evaluación me permite categorizar los riesgos cardiovasculares de los pacientes en bajo, alto o muy alto riesgo cardiovascular. ¿Y eso para qué sirve eso? Para saber, bueno, ante qué paciente estoy, de qué paciente tengo frente mío, por decirlo de alguna manera, de su riesgo cardiovascular y cuán agresivo, entre comillas, voy a ser en tratar de controlar todos sus factores de riesgo para que el paciente no siga generando daño al órgano blanco o no genere enfermedades de este tipo, ¿no? Complicaciones de estas enfermedades. Después véanlo tranquilo, ya lo habrán visto en el seminario de la profe Casarini, pero esto es importante que no lo vamos a leer ahora, pero que tenerlo siempre presente. La estratificación del riesgo cardiovascular global. Siempre eso es una frase que la tienen que tener presente cuando uno analiza un paciente. Cuando se le diagnostica hipertensión, así como lo mismo se le diagnostica dislipemia o se diagnostica diabetes. Y ya, como para ir finalizando, conceptos generales del tratamiento de la hipertensión arterial. El objetivo terapéutico, ¿qué va a ser? En todo paciente mayor o igual de 16 años o menor de 80 es lograr
cifras tensionales por debajo de 140 de sistólica y 90 de diastólica, ¿sí? Porque por encima de estos valores yo tengo el diagnóstico de hipertensión. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Bueno, por múltiples medidas, principalmente las que nunca debemos olvidar y no irnos directamente a la pastillita, es el tratamiento no farmacológico de la hipertensión. Y acá vemos, ¿sí?, cómo a veces algo que muchas veces no le damos la importancia relativa, eh, cambios, pequeños o grandes cambios en los que nosotros llamamos estilos de vida, pueden mejorar los valores tensionales y a veces normalizarlos sin llegar a tener que llegar al segundo paso, que es el tratamiento farmacológico. Obviamente, realmente, estos cambios en estilo de vida pueden mejorar y a veces normalizar la presión en el hipertenso estadio 1, ¿se acuerdan? Que son los hipertensos dentro de todo leves, por decirlo de alguna manera. Yo tengo hipertensos severos con hipertensión sistólica mayor de 160 o 170 o mayor de 100 de diastólica. Esto es muy importante porque esto no es que no hay que hacerlo, esto hay que hacerlo siempre, pero muy probablemente a esto lo tenga que acompañar inmediatamente de un tratamiento farmacológico. Pero el concepto es esto, que cambios en la alimentación, con disminución de ingesta de sodio, aumento rico en potasio, que son frutas y verduras, disminución de la ingesta de alcohol, el realizar ejercicio, actividad física, tanto aeróbico como anaeróbico, con ejercicios isométricos, mantener el peso corporal adecuado, todos ellos pueden tener impacto en la reducción de la presión arterial, principalmente sistólica, entre estos valores, ¿sí? Entonces, ojo, no es menospreciable, al contrario, es muy importante. Porque aparte, lo que sí a veces uno encuentra en la práctica es la dificultad de que las personas adhiramos, ¿no? Porque me voy a incluir, y a veces nos tenemos que incluir, porque no es que estamos fuera del común de la sociedad. Es algo que nos atraviesa toda, por más que seamos o vayamos a ser futuros médicos. A veces adherir a estas cuestiones nos cuesta. Cuando nos cuesta a nosotros a veces mantener un ritmo de actividad física regular, de darle continuidad a una alimentación saludable, sostenida en el tiempo. Entonces, a veces esto es, hay que, obviamente, alentarlo, explicarle al paciente de su importancia. A veces nos frustramos porque a veces es difícil lograr controlar todo esto. Pero bueno, uno siempre tiene que insistir, y poco es siempre mejor que nada, de lo que pueda lograr en este paciente. Y siempre por ahí explicarle que todos estos cambios uno los puede estar indicando, sugiriendo a partir del diagnóstico de hipertensión, pero todos estos cambios en el estilo de vida le va a mejorar, le va a ayudar a controlar su hipertensión. Pero también en el fondo son cambios de estilo de vida saludables que aplican a cualquier persona, ¿sí? Yo siempre, no digo yo, pero bueno, siempre es importante eso, ¿no? Cuando uno dice, yo no es que uno le va a dar una dieta porque es hipertenso, le va a sugerir cambios en el estilo de vida que le van a ayudar a controlar la hipertensión, pero que si no los tiene, le va a ayudar a mejorar otros aspectos de su vida, ¿sí? Más allá de la hipertensión. Y después pasamos a la etapa de tratamiento farmacológico. Como habrá visto en el seminario, acá vamos a hacer un resumen. Tenemos un montón de grupos o varios grupos de fármacos que van a actuar en distintos niveles, siempre teniendo presente la formulita de la presión arterial, ¿no? Volumen minuto por resistencia periférica, los determinantes del volumen minuto. Entonces, yo si tengo la fórmula en la cabeza presente, los determinantes de esa fórmula, y cuáles son los puntos, digamos, que me aumentan la resistencia periférica, que me aumenta la frecuencia cardíaca. Yo voy a hacer un análisis fisiopatológico y voy a adoptar el medicamento o el fármaco que contrarreste esa hiperactividad que me esté dando en ese momento, ¿no? Entonces, la elección del fármaco, entre otras cosas, debería estar en función del perfil hemodinámico que tiene el paciente. Y como concepto general a qué se referimos con el concepto hemodinámico, ustedes recuerdan que en la clase anterior hablamos de índice cardíaco, que es el gasto cardíaco por metro cuadrado de superficie corporal, ¿sí? Y en una persona promedio que pesa 70 kilos y tiene una superficie corporal de unos 72 metros, el índice cardíaco medio normal es de aproximadamente entre 2,5 y 3,5 litros por minuto eh, por metro cuadrado de superficie corporal. A partir de ahí, los que tienen menos de 2,5
litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal, decimos que tiene un índice cardíaco bajo, y los que tienen más de 3,5 o 4 tienen un índice cardíaco elevado. Entonces, hay situaciones que ya, por ejemplo, la gente con sobrepeso, como tiene más obesidad, al tener mayor índice de masa corporal, van a tener un índice cardíaco elevado, ¿sí? Entonces, el tener índice cardíaco elevado, mayor de 4, me pueden dar un patrón de hipertensión que se denomina hiperdinámico, ¿sí? O ser normotenso, pero hiperdinámico. Entonces, tener ese concepto, lo mismo que el paciente anciano. Recuerden este grafiquito de la derecha, que lo habíamos visto la semana pasada, el índice cardíaco, aparte de la superficie corporal, está condicionado por la edad del paciente. A medida que transcurren los años, ¿sí? El índice cardíaco suele disminuir, ¿sí? Entonces, pacientes ancianos suelen tener índices, vamos a pensar que tienen un índice cardíaco bajo, y al tener un índice cardíaco bajo voy a pensar que va a tener una hipertensión de tipo hipodinámica. ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, para definir un tratamiento inicial. En los pacientes jóvenes generalmente van a ser hiperdinámicos, van a tener lo que se denomina renina alta, alta sensibilidad beta, que actúa a nivel de la frecuencia cardíaca del corazón, recuerda, y alto volumen minuto cardíaco, y en menor proporción resistencia vascular sistémica o aumento de volumen o alfa sensibilidad. Pueden tener todos estos componentes, pero probablemente predominen estos, ¿sí? A medida que pasan los años, el paciente mayor o anciano, voy a tener generalmente hipertensión con renina baja, la beta sensibilidad y el volumen minuto cardíaco probablemente no sean los factores que condicionen en el anciano, sino que tengan más componente de aumento del volumen intravascular, más una alfa sensibilidad y más una resistencia vascular sistémica aumentada. Entonces, en función de esto, yo a priori puedo pensar que un paciente joven que tiene estas características, voy a tener esta beta sensibilidad y volumen minuto cardíaco elevado, y probablemente actúe con beta bloqueantes, ¿sí? Y también, y en segundo término, pienso en los inhibidores de la enzima convertidora y los bloqueantes, inhibidores, perdón, eh, de sistema renina-angiotensina-aldosterona, los ARA2. Y en el paciente anciano voy a pensar generalmente que están con aumento de volumen, van a ser hipodinámicos, y probablemente utilice, o mis primeras opciones sean diuréticos o bloqueantes cálcicos para disminuir la resistencia vascular sistémica que van a tener, o alfa bloqueantes para disminuir la resistencia vascular sistémica que van a tener. Entonces, esto nos permite orientar inicialmente, en función de la edad y característica del paciente, el tratamiento farmacológico inicial, ¿sí? No es el objetivo de este seminario entrar en las características de cada fármaco, su acción farmacológica, no, obviamente no, pero el concepto, más que nombrarles el listado de todos los medicamentos que van a actuar o que podemos utilizar para la hipertensión, es tener este concepto fisiopatológico, ¿no? De decir, bueno, probablemente ante tu paciente joven voy a tener esta característica, tu paciente anciano esta característica, y como me va a predominar tal o cual cosa, mi primera opción por ahí va a ser esto u otro. Y esto más o menos nos dice más o menos lo mismo por ahí, ¿no? Eh, Generalmente pacientes que tienen un perfil hemodinámico, en donde hay un contenido de fluido, ¿sí? O aumento de volumen minuto, que tiene retención de volumen, acá generalmente voy a utilizar diuréticos, ¿sí? O que tiene un índice de resistencia vascular elevado, ¿sí? Va a estar vasocontraído, que voy a agregar eh, fármacos que me disminuyan la vasoconstricción periférica, los inhibidores de la enzima convertidora, los ARA2, los bloqueantes cálcicos, ¿sí? Y bueno, y así, si estoy hiperdinámico, voy a agregar beta bloqueantes o bloqueantes cálcicos también. Bueno, con esto finalizamos.